pecados perdonó, me reveló la faz de Dios, porque me amó. Él es todo lo que necesito, un amor así jamás se ha visto, y habla conmigo y cuida de mí. Él me da la paz que no consigo y rescata al que fue su enemigo. Él cambia, transforma, libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Un nuevo tiempo abrió en la cruz, creó un antes y un después. La obra comenzó en mí, dio a mi vieja vida fin. Él es mi Dios, dio otro rumbo a mi andar. Lo entiende solo aquel que cree, quien se despoja del saber, ve la locura del poder que está en la cruz. Él es todo lo que necesito, un amor así jamás se ha visto, y habla conmigo y cuida de mí. Él me da la paz que no consigo y rescata al que fue su enemigo. Él cambia, transforma, libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Como el Señor nos va a hablar en esta noche a través de su palabra maravillosa, su palabra profética que hoy nos está dando a través de los apóstoles. Amada iglesia, es un paso más, es un avance más, esta palabra que el Señor nos ha dado en esta semana
una palabra muy elevada, una palabra que tiene que ver mucho con nuestro vivir, una palabra que nos lleva cada día a pelear todo lo que es Dios, la esencia de Dios, sus atributos, aleluya, cada día, amén, siendo ganados para nuestra vida, cada día, amados hermanos, buscando la presencia del Señor, buscando todas sus riquezas, amén, para nosotros también ser enriquecidos con la vida del Señor en cada uno de nosotros. ¿Qué tal si comenzamos orando para que el Señor tome el control en esta noche de los siervos, haya una unción preciosa en el Señor, que sea el mismo Espíritu hablando para edificar a la iglesia, a cada uno de nosotros, principalmente a los que estamos acá de pie? Entonces vamos a tomar, si tengo un hermano allá al lado, vamos a tomarlo, vamos a orar por la palabra tan maravillosa que el Señor hoy nos está dando. Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das en esta noche, Señor, de ser edificados en amor. Por eso, Señor, ven, Señor, a tomar cada detalle. Ven a tomar, Señor, el ambiente. Ven, Señor, a liberar todo, Señor Jesús. Ven, Señor, a liberar la palabra. Te quiere dar a su iglesia, a cada uno de nosotros, Señor, para ser edificados, Señor, para ser alimentados. La palabra, Señor, pueda venir como luz, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor, y cada día la palabra nos pueda alumbrar, Señor. Oh, Señor Jesús, muchas gracias. Señor, en esta hora nos volvemos a usted, Señor. Señor, para que, Señor, cada día usted siga operando, usted siga trabajando en cada una de nuestras vidas, Señor, por medio de su palabra maravillosa. Oh, Señor Jesús, aquí estamos, Señor, tomando todo nuestro ser, abrimos nuestro corazón a usted para que usted lo llene, Señor, con su palabra de vida, con su palabra de amor, con su palabra de edificación. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Amados hermanos, el Señor quiere que lo expresemos, el Señor quiere que cada día Él quiere operar en nosotros, Él quiere trabajar en nosotros. Con mucha humildad, amados hermanos, lo decimos. ¿Cuánto necesitamos de ese trabajar del Señor en cada una de nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos de esa suministración del Espíritu diariamente? Esa búsqueda incesante de la vida del Señor por medio de su palabra, por medio de la comunión con el Señor, por medio de disfrutarlo, por medio de tenerlo como nuestra preeminencia, tenerlo a Él en primer lugar. Hermano, y el Señor nos mostraba esta semana que, hermano, en este mundo, hermano, la iglesia como columna y base de la verdad cumple un papel fundamental, cumple un papel muy importante, ya que vivimos en un mundo, hermanos, de iniquidad. Vemos, hermanos, que todos los días la maldad, todos los días, hermanos, cosas horrendas que vemos nosotros, hermanos, manifestadas en el hombre. Pero todo esto es ocasión, hermano, del pecado, de todo lo que, de la caída del hombre, cómo esto se ha ido desarrollando. Y hoy solo hay una esperanza en la humanidad. ¿Cuál es esa esperanza? La iglesia. Aleluya, gloria al Señor. La iglesia como columna y base de la verdad. Hermano, estamos viviendo, hermano, hoy el mundo en engaño, mentiras, iniquidad. Y solo la iglesia, amados hermanos, puede, aleluya, como luz. La iglesia como esos luminares, como ahora lo vamos a ver, hermano, expresando al Señor. Hermano, llevando la palabra del Señor, llevando la vida del Señor. Aleluya, hermano, vamos a ser uno con el deseo del corazón de Dios. Hermanos, hoy este mundo está lleno de mentiras, hermano. Este mundo está lleno de engaño. Este mundo está lleno de iniquidad. Por eso la iglesia como columna y base de la verdad, aleluya, hoy, hermanos, nosotros como columna y base de la verdad, el Señor nos ha escogido, nos ha llamado, hermano, para llevar vida, hermano, en medio de tanta muerte, en medio de tanto caos. Hoy la iglesia como columna y base de la verdad, hoy podemos expresar al Señor. Amén. Gloria al Señor, aleluya, hermanos. Un día la vida del Señor entra en nosotros. Hoy podemos expresar a Dios, hermano, que es lo que conocemos como piedad. Hoy nosotros necesitamos, hermano, encontrar esa búsqueda, aleluya, de expresar al Señor. Hermano, es la piedad, es el mismo Señor en nosotros. Aleluya, el Señor se quiere manifestar a través de cada uno de nosotros. ¿Y qué es la piedad, hermanos? La piedad, hermanos, es la vida del Señor en nosotros.
es, hermano, cada día ganar de esa vida. Aleluya, que el Señor se suministre en nosotros. Hermano, el Señor nos hablaba, hermano, de 4 aspectos allí. Hermano, cada día ganar, como ahora lo vamos a desarrollar en el mensaje, es el amor, es la luz, es la santidad y es la justicia. Aleluya, que el Señor quiere, hermano, que nosotros podamos cada día constituirnos. Hay una constitución, hermano, en cada uno de nosotros. Aleluya, como el apóstol Pablo, nuestro modelo, todo lo que el Señor le daba a él se volvía una constitución. Entonces el Señor, amados hermanos, quiere que nosotros expresemos la piedad. La única manera, amados hermanos, de contrarrestar este misterio de iniquidad que hoy avanza es nosotros como hijos de Dios manifestando la piedad. Aleluya, gloria al Señor. Lo único, hermano, que va a contrarrestar, aleluya, este misterio de iniquidad que hoy, hermano, está ocasionando tanto daño a la humanidad, es nosotros como hijos de Dios, hermano, expresando este misterio de piedad, que es cada día ganar del Señor los atributos divinos del Señor. Hermano, como les dije al comienzo, hermano, la vida divina cada día añadiéndose a nuestra vida. Ese sea nuestro trabajar diario, que Dios se añada a nuestras vidas. Hermano, que invoquemos, hermano, que vayamos a la palabra, a leer, orar. Hermano, que seamos obedientes a todo lo que el Señor hoy nos está dando. Hermano, allí el Señor se va a suministrar como ese espíritu dador de vida, hermano. Allí el Señor nos va a ir saturando con su vida divina y nosotros vamos a expresar la piedad. Es la única manera, hermano, de nosotros expresar la piedad, viviendo una vida de iglesia, hermano, original, viviendo una vida de iglesia intensa, viviendo una vida de iglesia, hermano, de entrega, de consagración, viviendo una vida de iglesia de avivar el espíritu. Como el Señor nos hablaba la semana anterior, avivar el espíritu, hermano, en todo momento, ese espíritu avivado en cada uno de nosotros. Y algo muy importante también, hermano, hoy como la iglesia como columna y base de la verdad, es tener un ministerio de oración. Hoy nosotros, hermano, como la iglesia, hermano, necesitamos tener un ministerio de oración. Cuando nosotros, hermanos, como la iglesia, desarrollamos este ministerio de oración, amados hermanos, nos hacemos uno con el plan de Dios, nos hacemos uno con el deseo del corazón del Señor. Hermanos, hoy nosotros como la iglesia necesitamos desarrollar este ministerio de oración. ¿Lo practicamos en la iglesia? Claro, nosotros cuando nos reunimos, hermano, cuando ahora presencialmente, de manera presencial, hermano, allí oramos, hermano, todos, hermano, uniendo nuestras oraciones, desarrollando este ministerio de oración, hermanos, allí, hermanos, nos unimos al deseo del corazón de Dios. Allí, hermanos, traemos el reino del Señor a esta tierra, como dice Mateo, venga su reino, porque ese es el deseo, hermano, de cada uno de nosotros, establecer el reino del Señor en esta tierra. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, que el Señor cada día nos ayude, hermano, a desarrollar este ministerio de oración. Oh Señor Jesús. Hermano, y esto nos lleva al libro de Filipenses. Yo los invito, vamos a leer el libro de Filipenses. Aleluya por el libro de Filipenses, capítulo 2, del 15 al 16. Dice: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya, hermano, este versículo es muy contundente. Dice, para que sea irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, estamos en una generación maligna y perversa. Esto es terrible, hermano, lo que hoy estamos viendo, hermano. Esto es tremendo. Dice que en medio de una generación maligna y perversa, hermano, dice que necesitamos ser esos luminares en el mundo. Por eso la necesidad de ganar más del Señor. Por eso la necesidad de que Él se añada a nuestras vidas, para que este ministerio de piedad cada día se exprese. Porque necesitamos ser esos luminares, hermano, en el mundo, en esta generación maligna y perversa, hermano, que hoy, hermano, estamos viviendo. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, dice que, hermano, esta palabra, hermano, que motivó, una palabra, hermano, que ocasionó que el apóstol Pablo le escribiera a Timoteo, decía allí, hermano, es que el apóstol Pablo es nuestro modelo. El apóstol Pablo, hermano, estuvo aquí en la tierra, se entregó totalmente a la obra del Señor. Pero ahí veíamos algo muy importante. Dice que ahí aprendemos nosotros, es una lección,
¿Cuál es? De aquel que escribió. ¿Y quién escribió? El apóstol Pablo. Y de aquel que recibió, que fue su cooperador Timoteo. Entonces aprendemos del que escribió y aprendemos también del que recibió. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermano. Gracias al Señor. El apóstol Pablo dice que él, cuando recibió la palabra del Señor, dice que en él, hermano, produjo un testimonio, produjo un vivir, produjo una acción. Aleluya. Hoy, hermano, aleluya, la palabra que hoy recibimos necesita producir en nosotros un testimonio, un vivir, una acción favorable al reino, favorable al Señor. Vamos al libro de Hechos 26. Aleluya, por el libro de Hechos 26. Ya por ahí finalizando, amados hermanos. Dice el libro de Hechos 26, 16. Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti. Hermano, el apóstol Pablo, cada vez que el Señor se le aparecía, producía esto algo en él. Producía algo. Aleluya. Cada vez que el Señor se le aparecía al apóstol Pablo, hermano, había, hermano, en el apóstol una reacción. Aleluya. Así como el Señor nos está hablando a través de nuestro hermano Pablo, hay una gran necesidad, hermano, de manifestar a Dios en nuestro vivir. Estamos en este encargo de esta semana, que es Dios manifestado en carne, y lo podemos disfrutar a partir de la cita de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 16. Amén. Estos son los ministros, hermanos, que debe producir y testigo la palabra. Amén. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba interesado en la conducta de este colaborador con respecto a la iglesia. En el versículo 15 leemos: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sin embargo, nos vamos a quedar en grande, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Alabado sea el Señor, hermanos. Era como si Pablo le estuviese, después que le dijo de cómo debía conducirse en la casa de Dios, le dijo: e indiscutiblemente, no se discutía, no tenía discusión, grande es el misterio de la piedad. Por medio de la piedad, hermano, es que debería conducirse el joven Timoteo en medio de la iglesia. Amén. Y la piedad, como el Señor nos mostró, es la manifestación de Dios en carne, de su vida divina en nuestro vivir humano. No podía conducirse de otra manera. No podía conducirse en él mismo sin esta manifestación. Era necesario para que la iglesia expresara, como se expresase como la columna y baluarte de la verdad, era necesario que se condujera, ¿sí?, en medio de la iglesia, manifestando a Dios en su vivir. Y es lo que el Señor quiere. Este es el encargo de esta semana, hermano. ¿Cuánto necesitamos nosotros manifestar esos atributos divinos, hermanos, en nuestras virtudes humanas? El Señor nos mostraba que, según la palabra, Dios se revela principalmente en 4 aspectos de sus atributos divinos, ¿no? El amor, la luz, justicia, santidad. El amor se refiere, hermano, afirma, es lo que Dios es. Todo lo que es atributo, en cuanto a la palabra atributo, es lo que Dios es. Entonces Dios es amor, Dios es luz, Dios es justicia, Dios es santidad. El amor es la naturaleza intrínseca de Dios mismo, es decir, es Dios, es su naturaleza. Lo mismo es la santidad, ¿sí?, que es su naturaleza. Se refiere a que Dios es único en el universo. También en cuanto a la luz se refiere a la gloria, a su expresión. En cuanto a la justicia es como Él actúa. Entonces, de esa manera, en esos 4 aspectos de sus atributos, de lo que Dios es, así se manifiesta Dios.
Sin embargo, ¿para qué son esos atributos? Hermano, para que llenen, aleluya, para llenar nuestras virtudes humanas. Entonces los atributos es lo que Dios es. Y las virtudes es esa disposición, hermano, de hacer el bien. Entonces, ¿y qué es la disposición? Va a depender mucho del estado de ánimo. Y como el Señor nos mostró, hermano, estas virtudes humanas tienen limitaciones, están limitadas, depende mucho son débiles, depende mucho de las circunstancias, cambian. Y es por eso que usted y yo necesitamos, hermano, de los atributos divinos, hermano, que llenen nuestras virtudes humanas. De lo contrario, ¿cómo vamos a conducirnos en la casa de Dios? No lo vamos a hacer en este hombre viejo, en este ser natural, que tiene sus limitaciones. Por eso, hermano, si yo quiero conducirme en la casa de Dios como el Señor manda, ¿sí?, necesito llenarme de sus atributos divinos, como el Señor aquí encerró. Por eso que se dice comúnmente que la paciencia, hermano, tiene un límite, pero es precisamente por eso, porque hace parte de las virtudes humanas y tiene un límite. Después de allí, de ese límite, hermano, la persona se descompone, actúa de otra manera, ya no está dispuesta a hacer el bien cuando ya sobrepasan los límites. Y es lo que el Señor quiere mostrarnos. También pudimos ver que algo que expuso nuestra condición humana, hermano, fue este suceso que aconteció, el tema del COVID, llevó a las personas a encerrarse, a estar aisladas, concentradas en un mismo lugar, hermano, y expuso los límites que tenemos en nuestras virtudes, llevando a las personas, hermano, a tener más discusiones, peleas. De hecho, todos los indicadores, hermano, de violencia intrafamiliar subieron en esos periodos, precisamente, hermano, porque las virtudes, ¿sí?, esa disposición que tiene la persona de hacer el bien, tiene un límite. Algunos la tienen más desarrollada que otros, pero cuando ya sobrepasa ese límite, usted y yo no estamos dispuestos a hacer el bien. Y es por eso, como comúnmente hay varios dichos, se nos sale la cadena, pelamos el cobre, ¿sí?, porque llegamos a un límite, esas virtudes. Ante esa situación, ¿qué debemos hacer? Cuando, hermano, ya estamos anímicamente para hacer otras cosas, es decir, no hacer el bien. Necesitamos ver, hermano, cuando ya cometimos el error, cuando no supimos cómo conducirnos, ¿sí?, necesitamos ver, hermano, que somos carentes, que dependemos sí o sí de nuestro Señor. Él es el que tiene las riquezas inagotables. Aleluya, esos atributos son inagotables de Dios porque Él es. Amén. Y yo soy dependiente de Él, mis virtudes dependen, hermano, de esos atributos. Por eso la necesidad de que usted y yo estemos unidos al Espíritu allí, para que ese chorro, hermano, de esas virtudes, de esos atributos, estén llenándome, y va a ser algo orgánico. Debe ser algo orgánico, el expresar esas virtudes llenas de los atributos de Dios. Es algo orgánico, es algo que usted y yo no hacemos fuerza, simplemente se expresan. Entonces, el Señor mostraba algo. Llegó el momento de vivir una vida de piedad en nuestros hogares, hermanos. Ya ahora vamos a mirar de manera práctica, hermanos, cómo necesitamos de verdad conducirnos en la casa de Dios, que también nuestro hogar, hermano, hace parte de la iglesia. Amén. Oh, Señor Jesús. ¿Por qué podemos, hermano, tener esa convicción? Porque estamos hablando de este misterio de la piedad, que es Dios manifestado en nuestro vivir. Amén. Que es la persona y la vida de Dios. Pueden, hermano, pueden llenar nuestro vivir humano, hermano, nuestras virtudes humanas, precisamente para que aprendamos nosotros a conducirnos, a relacionarnos, porque ese es el deseo de Dios, manifestarse en usted y en mí. Oh, Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo iniciaba ya de manera práctica en el capítulo 5 de 1 Timoteo, hermanos, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestro conducir, y empezaba a mostrar, bueno, mi deseo, el deseo de Dios es que el hombre, mis hijos, expresen mi vida, mi naturaleza, deben expresarse en su vivir. Comencemos ahora cómo deben relacionarse con los hermanos. En el versículo 5, capítulo 5,
el apóstol Pablo instruía a Timoteo con lo siguiente: no reprendas, mire que dice deberes, lo que yo debo hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a los hermanos, a las ancianas como a las madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces, en cuanto a la reprensión aquí del anciano, podemos ver, el Señor nos mostró que esta palabra reprensión en el original griego es atacar, ¿sí? Sin embargo, en el contexto que Pablo le quería dar aquí a Timoteo, no es referente a atacar. O sea, esa comunión, hay una necesidad, hermano, y es tener una relación de vida con los hermanos y con todas las personas. Ya el Señor nos mostró, para eso es necesario que los atributos de Dios, hermano, estén llenando constantemente nuestras virtudes para poder actuar, para poder relacionarnos, para poder conducirnos. Y aquí con respecto a cómo reprender al anciano, que hablaba exactamente de reprensión, no es atacar, porque la palabra también nos enseña que sí, como liderazgo, el líder debe, ¿sí? En la posición que esté, debe reprender, ¿sí? Debe reprender. Pero ¿cómo debe reprender? Esa reprensión no es con respecto a ataque. Mire, la palabra atacar es embestir, ¿sí? Con un propósito, y es de hacer daño, ¿sí? Si usted lo busca en el diccionario. Pero el propósito de Dios, hermano, es, si es reprensión, porque la reprensión habla, ¿sí? De corregir, en ocasiones también no corregir, habla de desaprobar algo, alguna acción, pero ¿con qué propósito? De ayudar y de exhortar. Ayudar, esa exhortación no habla tampoco, sino habla de ánimo, esa exhortación habla de alentar, habla de convencer de que salga de una actitud, pero todo eso va a ser posible si los atributos de Dios, hermano, esos atributos divinos están corriendo, están llenándonos, porque el resultado que Dios quiere sacar con todo esto es la edificación del cuerpo de Cristo. Pero nos damos cuenta que hay carencia en nuestro vivir, en nuestra parte humana, porque nos falta ejercitarnos más en la piedad, nos falta ejercitarnos más en llenarnos de esos atributos. Por eso no es en vano que el Señor nos dice: invoca más, Antonio, disfruta la palabra, come, ora. Esas son las prácticas que me llevan, hermano, a estar llenándome de la piedad, para que cuando necesite, hermano, relacionarme, conducirme en la casa del Señor, amén. Y específicamente en este punto de tratar al anciano, si hay que reprenderlo, es decir, si hay que corregirlo, si hay que desaprobar alguna acción, no es con el propósito de atacarlo, no es el propósito de desanimarlo, no, el propósito es ayudarlo, alentarlo, porque el Señor nos mostraba en Levítico 19:32 cómo se debe tratar al anciano con honra. Dice que cuando delante de las canas, dice: levántese, honre al anciano, hermano. Y si hay algo que el Señor nos está ayudando, hermano, con respecto al relacionamiento con los ancianos de edad con la iglesia, hermano, nos está ayudando, y hemos podido ver de manera práctica momentos lindos que el Señor nos ha dado, como inclusive esta palabra tan pegajosa que tal vez a usted se le ha pegado, a mí se me pegó porque lo veo tierno. Le decimos a los hermanos mayores papá, mamá, ¿sí? Pero eso tratando de respetar, ¿sí? De honrar, ¿sí? Eso, hermano, son las cosas que se nos deben pegar, cosas que nos lleven, hermano, a valorar a los hermanos, amén. Entonces el propósito de la reprensión aquí, sí se debe reprender, pero se debe reprender con el propósito de ayudar, de amonestar, ¿sí? Para que el hermano salga de cierta situación, pero con honra, con amor, amén, porque esos atributos del amor deben expresarse en las virtudes. Y lo mismo, ese mismo principio opera para el joven, para la anciana. Al joven dice como un hermano, a la anciana como una madre, ¿sí? Dice a las jóvenes, a las hermanas, con toda pureza. Hermanos, necesitamos ver que somos la familia de Dios, y por tanto no debemos conducirnos de cualquier manera. No, el Señor está preocupado y interesado con nuestro relacionamiento, porque le interesa es ganar en todo esto. Yo también necesito ver que Dios necesita ganar en todo esto. El Señor mostraba algo muy importante: cuando usted y yo tenemos esa oportunidad
necesitamos, hermanos, reprender. Y no solamente lo hacemos desde el rol de pronto como hermanos de servicio, ¿sí? Como hermanos que estamos coordinando ciertos servicios que a veces necesitamos reprender en ciertos momentos. Pero este principio también lo tomamos en la casa. Como cuando nos toca reprender a los hijos, hermanos, es que muchas veces se nos sale, vean, la cadena, pelamos el cobre, la ira muchas veces se sobresale. ¿Por qué, hermano? Porque nos falta llenarnos más. Ante esa situación, ¿qué necesitamos hacer? ¿Condenarse? No, necesitamos arrepentirnos, ver que estamos todavía, hermano, más necesitamos de esos atributos a diario, hermano. ¿Para qué? Para que nuestro relacionamiento sea mejor, en vida cada día. Si eso se expuso, hermano, no es para condenarlo. Si eso se manifestó, era necesario que se manifestara para que no nos creamos buenos, porque a veces nos creemos buenos, ¿verdad? Que podemos dominar ciertas situaciones. No, hermano, eso es un proceso. Tal vez la prueba anterior fue menor, pero ahora llegó una mayor para que sigamos dependiendo del Señor, hermano, para que Dios se siga manifestando en nosotros y para darle paso a nuestro hermano Jorge, hermano. Mire, el Señor terminaba el versículo 2, dice, ¿cómo debe ser nuestra reprensión y exhortación, hermano? Con toda pureza. La pureza, el Señor nos la mostraba allí, es que esto no debe ser con ninguna doble intención. Esto debe ser, hermano, con respeto, con sabiduría, no con unas acciones motivadas por acciones impuras, motivaciones e intenciones que no son de acuerdo al propósito por el cual se debe reprender, por el cual debemos relacionarnos con los hermanos. Entonces, hermano, hay mucho que aprender aquí. Somos los primeros en necesitar esta palabra y este es el camino, hermano. Es necesario reprender, pero hay que reprender como el Señor manda, como el Señor dice, con amor, con respeto, con honra. Jesucristo es el Señor, hermano. Este es el camino que debemos tomar, que el Señor nos ayude porque Dios necesita manifestarse más en mi vivir y en el vivir de usted. Que el Señor les bendiga. Amén. Las gafas, échame las gafas. Amén, Jesucristo es el Señor. Seguimos avanzando y el Señor viene hablándonos a través de su palabra, como nos viene hablando a través de los siervos. Seguimos con el encargo que dejó nuestro hermano Antonio en 1 de Timoteo capítulo 5. Ahí miramos algo que tiene que ver con cada uno de nosotros, pero el Señor a través de su siervo Miguel Más lo aplicaba y lo exponía a cada uno de nosotros como principios. Como el Señor hablaba a través de nuestro hermano Antonio, ahí en 1 de Timoteo, voy a volver a leerles, 1 de Timoteo capítulo 5, es algo que hoy nosotros necesitamos, ¿verdad?, considerarlo. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Cuando vemos 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2, vemos que estos dos versículos son a nivel general. Aquí se está refiriendo al trato, como decía nuestro hermano Antonio, es la relación que tenemos con los hermanos en la iglesia. Y hay que considerar algo, porque el caso de Timoteo, imagínense un joven de 18 años reprendiendo a uno de 80, de 70, yo creo que no fue fácil. Entonces hay que mirar todo esto y traerlo hoy a los que estamos sirviendo, cómo está nuestra relación, cómo estamos llevando, cómo los estamos considerando, porque la palabra es clara a través de 1 de Timoteo capítulo 5, cómo debe ser el trato. Claro que fuimos llamados, estamos al frente, pero cuando nos acercamos a ellos debe haber un temor y un temblor, y por eso no debemos sobrepasar, siempre mirar y considerarlo como padre, como madre, y a las jovencitas tomarla con mucha pureza. Amén. Pero de ahí miramos otros versículos que están aquí. Yo quiero leerles, dice que es tratado a través de estos versículos de manera general y en los versículos siguientes forman parte de nuestro círculo familiar. A partir del versículo 3
del capítulo 5 hasta el 16, ahí muestran una relación, pero ¿cuál es esa relación? Ya es una relación más estrecha, es con nuestra familia. Cuando el Señor apunta de que es un gran misterio. ¿Por qué es un gran misterio, hermano? Porque hoy tenemos la oportunidad, por llamarlo así, de ser esos que expresan a Dios. No simplemente estamos aquí, no simplemente estamos viendo cuántos años pasan, sino poder entrar en la realidad de lo que el Espíritu quiere hoy con nuestras vidas, y es que Dios se ha manifestado en carne. Y el Espíritu apunta a través del capítulo 5, hermano, la relación con nuestra familia. Es crucial este tema. Él llegó porque el Señor sabe cuál es la urgencia hoy, hermano. No podemos ser ajenos a lo que está pasando con nuestra familia. El Señor nos llamó a manifestar a Dios y por eso apunta este capítulo 5. Entonces dice, ¿cómo cuidar de aquellos que son de nuestra casa? Debemos manifestar a Dios en carne en el ambiente familiar, como lo muestra su palabra ahí en el capítulo 5. Ahí hablaba de honrar, en el capítulo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces el Señor ahí hablaba de la palabra honrar, que significa dar valor, es decir, cuidar de aquellos que para nosotros tienen un valor. El Señor tiene en la iglesia todo ese tipo de viudas y ahí aclaraba qué tipo de viuda es. Entonces dice que debemos cuidar de aquellos que realmente tienen necesidades. Y el Señor dice, ¿qué es una verdadera viuda? Mire, dice, es alguien que no tiene amparo, mire todo, que no tiene hijos ni amigos que le puedan brindar algún tipo de ayuda o cuidado. Entonces dice que Pablo inicialmente habla de las viudas que había en la iglesia. Amén. Entonces dice que esto quiere decir de que necesitamos cuidar de aquellos que realmente tienen necesidades. Bueno, hay que mirar, considerar, porque hay viudas, si hablamos de Valledupar, hay viudas, pero mirar todo este cuadro, cómo está el estado de estas viudas. Entonces, ¿dónde entra la iglesia con la necesidad? Aquellos que no tienen todo esto como hijos, que no tienen verdaderamente un apoyo en relación a los familiares. Ahí es donde la iglesia apunta y hace el cuidado estrecho, una relación más cercana, más íntima. Para el Espíritu apuntaba algo para no sobrecargar a la iglesia, porque hay muchas necesidades. Amén. Pero esta parte sí hay que tenerla clara y es para nosotros hoy. Entonces, en la parte dice, ya sea en el aspecto físico o espiritual, cuidamos de aquellos que están en nuestra casa. Y dice, no vamos a dejar a ninguno de nuestras familias desamparados, hermano. Hoy es para revisar cómo está nuestra familia, cómo está nuestro entorno, porque no podemos ser ajenos a lo que está pasando alrededor. No podemos, hermanos, ahí tenemos hermanos, tenemos tíos, están los abuelos, están los primos, y el Señor está apuntando todo eso con una estrechez en esta noche con relación a nuestra familia. Hay preocupación. Yo considero que si el Espíritu está apuntando esto, es porque hay preocupación por nuestra familia. Dios está preocupado, está desesperado que ese Dios sea manifestado hoy en nuestra vida. Amén. Entonces dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pero considerando que usted es una persona ocupada. Mire, el Señor ahí a través de su palabra apuntaba a una persona que está ocupada y dice que podría decirles que yo debería cuidar de ustedes. Mire, está el familiar, pero el familiar que se reúne, que se congrega, está con una serie de ocupaciones y expresa esto. Entonces dice, no debería cuidar de ustedes, pero no voy a tener tiempo para eso. Mire, tremendo, ¿verdad? Entonces, siguiendo con otros principios, dice que el principio establecido por Dios debe ejercer la piedad con los necesitados de nuestra propia casa. Como reiteraba al inicio, en el capítulo 5, del 3 hasta el 16, habla de una relación estrecha con nuestra familia. Mire, hermano, la relación estrecha con nuestra familia. El Espíritu está apuntando eso por la urgencia que hay hoy
para que ese Cristo, para que ese Dios sea manifestado en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en este principio que debe regir en nuestras familias, debemos honrar, apacentar, alimentar y sustentar a todos, hermanos, a todos aquellos que tienen necesidades en nuestra casa, cada uno de nosotros que está aquí, que nos escucha, que me están viendo, debe saber cuál es lo que el Espíritu está apuntando para que podamos socorrer a nuestra familia. Ahí es donde Dios necesita ser expresado, Dios necesita ser manifestado, y hoy nos está recordando el Señor eso. Entonces, mire, el Señor apuntaba algo, dice, en su familia usted cuidan los unos de los otros. Mire, buena pregunta. En su familia ustedes cuidan unos de los otros. Entonces, surge una interrogante, dice, usted no puede pensar, ya no voy a cuidar de ese familiar mío. Mire, no debe tener esa actitud, Señor nos guarde. Dice, yo no puedo hacer nada más. Los hermanos que lo cuiden. Hermano, no podemos tomar esa actitud. Dice, si tu actitud es esa, ¿cómo Dios podrá manifestarse en su casa? Entonces hay una preocupación, hermano. Tenemos que revisarnos porque la palabra hoy es para mí. Dios está apuntando esto. No sé cuál es la actitud que tenemos con nuestra familia, pero si el Espíritu está hablando esto es por algo. Yo necesito reaccionar, necesito despertar, porque no puedo ver que mi familia esté cayendo, esté siendo destruida y yo no hago nada. Entonces, hermano, yo creo que esta palabra es para mí. Si el Espíritu está apuntando esto es porque hay una urgencia hoy. Es urgencia. No es simplemente un mensaje, no es simplemente que el hermano esté hablando esta palabra, es para que yo examine cómo está mi entorno familiar y pueda entrar en la realidad que el Señor quiere. Entonces, hermano, yo creo que esto es para mí, no es ni para X ni para Y, esto tiene que ver conmigo. Amén, que el Señor me ayude y pueda ser despertado. Entonces, seguimos, dice, hacer esto, dice que sería abrir las puertas para que el enemigo actúe dentro de nuestros hogares. Hermano, no queremos eso, que nuestra actitud cambie hoy. Si de pronto esto se ha dado, hermano, podamos arrepentirnos. Yo necesito arrepentirme. Y dice que poder reaccionar, cooperar con todo para que esas puertas que se abrieron sean cerradas. Entonces, dice, quien tiene una necesidad no debe salir por ahí diciéndola, dice a las personas. Aquí apuntaba otra situación. Dice, yo tengo una necesidad y ustedes deben ayudarme. Dice, la palabra de Dios nos muestra que la persona que verdaderamente tiene necesidad espera en Dios. Necesitamos entrar en esta práctica. Cuando hay necesidad debemos aprender, dice aquí, a esperar en Dios. Sabemos que no es fácil, pero dice, ese sentir de depender de Dios y no exigir de los hermanos también está relacionado con que Dios sea manifestado en la carne. Hermano, Dios está apuntando esto. Hay necesidades, tenemos situaciones. Sabemos que no es fácil, hermano, sabemos que no es fácil, pero el Espíritu aquí está apuntando algo, hermano, no es salir a hablar cuál es la necesidad que yo tengo, sino aprender. El Señor quiere que a través de estos principios podamos tener la realidad de aprender a esperar, aprender a esperar. Nos cuesta, yo lo hablo por mí, a mí me cuesta esto, siempre es la urgencia de reaccionar enseguida, hablar. Pero el Señor está mostrando este principio de aprender a esperar. Y dice, con que Dios se ha manifestado en la carne, veamos la experiencia de una persona que tiene necesidad, pero no espera en Dios ni ora para que el Señor la supla. Hermanos, que Dios nos guarde. El Señor está apuntando esto, como reiteraba, a través de 1 Timoteo capítulo 5, del 3 en adelante. Ya es una relación, vuelvo y reitero, más estrecha, es familiar. Y dice que cuando la ayuda llega, esa persona se entrega. Dice que a los placeres, dice algunas personas así, no tienen gratitud en el corazón. Entonces, hermano, para mirar y ya ir cerrando, para que el Espíritu use a nuestro hermano Juan, dice que solo le interesan las ofrendas de los hermanos, que Dios nos guarde de eso, hermano. No estamos aquí persiguiendo eso. Necesitamos, Señor,
un corazón limpio, una conciencia pura y una fe no fingida, como el Señor nos viene hablando, para que Dios nos guarde de entrar en eso. Entonces aquí decía que qué significa decir que tal persona viviendo en esta esfera, dice una persona muerta, porque ahí decía una persona muerta, dice que significa que se trata de una persona que no vive para el propósito de Dios. Hermano, estamos aquí, no estamos aquí para X ni yo, no perseguimos ofrenda, no estamos aquí para que no. Dios nos guarde, nuestro corazón cada día sea limpiado. Si hay ciertas inclinaciones, que el Espíritu queme con su fuego y podamos avanzar. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y que esta palabra podamos practicarla, podamos humillarnos, rendirnos y decirle al Señor, aquí estamos, queremos practicar. Amén. Jesucristo es el Señor. Le va a dar oportunidad a nuestro hermano Juan. Como nuestro hermano Jorge terminaba ahorita, realmente para recibir esta palabra que hemos visto durante esta semana y para llegar a este día de sábado y domingo, al final de esta palabra, realmente necesitamos un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Lo invitamos, hermano, en este momento, poder tomar toda esta palabra que los hermanos nos han compartido y poder revisar en nuestro interior cómo estamos. No es para condenarnos, pero sí para ir a la presencia de Dios, porque el Señor trae una luz, así como Pablo le dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El Señor hoy, a través de su palabra profética, nos está animando, nos está diciendo, vengo pronto. Es importante que revises tu corazón para mirar cómo es tu andar en la casa de Dios, en la iglesia, que comprende nuestro relacionamiento con nuestra familia, en nuestra casa, que comprende nuestro relacionamiento con los hermanos y que comprende también nuestro relacionamiento profesional o laboral. Dios manifestado en carne es Dios en nuestras casas, en nuestros hogares. Dios manifestado en carne como la piedad es Dios en mi relación con los hermanos. Es Dios en mi relación en el trabajo. No hemos llegado a este nivel de mostrar esta piedad de manera absoluta. Esto solamente Dios lo puede hacer en nosotros, pero tenemos la esperanza de que Dios lo está ganando. Usted no es la misma persona que era hace algún tiempo. Dios ha ganado en usted. Por eso es importante con esta palabra, estos dos puntos que el Señor nos trae en cuanto a, en la piedad necesitamos sabiduría, necesitamos discernimiento en el cuidado de nuestros familiares, en el cuidado de nuestra casa. ¿Por qué? Porque como el Señor nos hablaba en 1 de Timoteo 5, del 7 al 8, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Palabra dura, pero es una palabra que necesitamos, porque el cuidado de mi casa, el cuidado de su casa, es su responsabilidad. Es mi responsabilidad el cuidado de mi casa. Es su responsabilidad el cuidado de su casa. Es un punto que el Señor nos trae y el Señor trae luz a nuestras vidas porque el cuidado de mi casa, de mis hijos, de mi esposa, comprende su vida espiritual, comprende sus necesidades materiales, comprende darme cuenta de cómo está su vida en su salud, de cómo están mis hijos en sus deseos de estudiar. Si aún hace falta para pagar una matrícula, llevándolo a la vida práctica, ¿qué tanto nosotros en la presencia de Dios tenemos sabiduría, discernimiento espiritual para poder entender cuáles son las necesidades en nuestro hogar? Cómo atender esas necesidades y cómo juntos orar para que Dios pueda suplir nuestras necesidades. Hermanos, esta humanidad, como el Señor nos hablaba durante toda esta semana, cómo los atributos de Dios deben ser manifestados a través de nuestras virtudes humanas. Esto es la piedad. Entonces, en el cuidado espiritual,
¿A qué apuntamos nosotros en nuestra casa? Queremos que nuestra familia, que ha sido llamada a ser vencedores, creemos que nuestra familia debe ser preparada para el reino. Esa es nuestra visión. Pero también necesitamos atender las necesidades materiales, necesidades humanas, que muchas veces, considerémoslo delante de Dios, a veces pasamos desapercibidos y no nos damos cuenta. Considere en su casa. Recuerde, su esposa es su responsabilidad. Sus hijos son su responsabilidad. En la manera que el Señor nos habló también, conducirnos en la casa de Dios, conducirnos con nuestros familiares, es también nuestra manera de relacionarnos. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo tratamos las situaciones? Cuando hay un conflicto en nuestra casa con nuestras esposas, ¿cómo tratamos? ¿Cómo atendemos? ¿Escuchamos o simplemente pasamos por alto? Cuando nuestros hijos tienen ciertas situaciones, ¿los escuchamos? ¿Pasamos tiempo con ellos? ¿O simplemente pasamos por alto? ¿O esperamos que otros cuiden de nuestros hijos? Claro, la iglesia nos cuidamos mutuamente, pero es nuestra responsabilidad. Y para esto el Señor trae a nuestras vidas, nos llama la atención en cuanto a pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para comprender qué es lo que está sucediendo. Por eso el Señor dice también que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermano, y esta es nuestra actitud. Un corazón que va a la presencia de Dios para asumir nuestra responsabilidad y no culpar a otros. Para saber cómo manejar y atender las situaciones que están pasando en nuestros hogares. Y para entender cuál es la verdadera necesidad, cuál es la necesidad emocional, cuál es la necesidad espiritual, cuál es la necesidad material que estoy desatendiendo. Algunas veces hasta en los asuntos prácticos de la casa estamos atendiendo. No es solamente el pago de las cosas materiales. Hay muchas actividades que nosotros como responsables de nuestro hogar necesitamos supervisar, revisar. Pero muchas veces culpamos, revisemos, culpamos a nuestras esposas o las esposas culpan a sus esposos. Cada uno ocupa un lugar que Dios le ha dado y nosotros como hombres en nuestra casa tenemos la responsabilidad. Entonces, hermanos, que el Señor traiga esta luz a nuestras vidas. Y entrando a otro punto también muy importante, primero, cuidar de nuestra casa, con sabiduría y discernimiento. Cuidar también de la iglesia, cuidar de las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y el Señor aquí nos trae una luz en 1 Timoteo 5, del 9 al 10, cuando el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Recuerden que estamos recibiendo el Señor, a través de esta palabra profética nos está dando principios, porque hay muchas necesidades, pero un principio para aprender acá, en el cual usted también necesita sabiduría y discernimiento, es que nosotros suplimos también de una manera justa. Cuando hay cosas injustas, si por ejemplo hay alguna situación, usted provee para alguien, pero esa persona no valora eso y lo usa aún para tolerar sus propias cosas pecaminosas. Si alguien recibe una ofrenda y la usa para tomar, sí, así tal cual, un ejemplo, la usa para cosas injustas, eso es injusto delante de Dios. El dinero que Dios nos da es para honrar al Señor y es para honrar al cuerpo. Entonces, tenemos que tener sabiduría y discernimiento. El dinero que Dios pone en nuestras manos para ayudarnos, para amarnos y expresar la vida de Dios, también debemos nosotros tener sabiduría y discernimiento para entender hacia dónde va, qué está haciendo el hermano, cómo está su vivir y su andar. No es que ahora tengamos que mirar la perfección de un hermano, pero sí necesitamos discernir cómo es esa
ese andar porque también Dios no se goza de la injusticia. El amor no se goza de la injusticia. Tengamos esto en cuenta, hermanos. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Entonces es importante entenderlo, discernirlo, porque muchas veces nos confundimos y no puede ser solamente porque nos da pesar la condición o la situación de un hermano. Es porque el Espíritu nos guía también y debemos de mirar. En el caso de las viudas jóvenes, Pablo le está diciendo de que actuaban ahí en ese momento de una manera irresponsable. No practicaban la piedad. Y la hospitalidad es piedad. Socorrer a los afligidos es piedad. Practicar toda buena obra es piedad. Entonces considerémonos delante de la presencia del Señor que Dios está ganando esto en nuestras vidas. Y estos principios debemos de aplicarlos, así como también los principios para los que trabajan. El Señor en Efesios 6, 5 al 9, también nos dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, aquí al día de hoy, los patrones, las personas que tienen bajo su cargo colaboradores en sus empresas, en sus negocios, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Hermano, qué bendición esta palabra profética, cómo el Señor nos está preparando para su regreso, pero cómo nos trae esta luz de nuestra humanidad para expresar realmente y manifestar en nuestro ambiente de trabajo y en nuestra profesión la vida de Dios. Considérese a sí mismo en la aplicación práctica. Si usted tiene colaboradores en su empresa o en su negocio, ¿cómo es su trato con ellos? ¿Cómo es su trato con las personas que usted lidera en su empresa, en su lugar de trabajo? ¿Cómo es su relación? Tenemos que incluso pedirle al Señor mucha luz, porque hemos heredado muchas cosas culturales de nuestra cultura que no son de Dios. Y necesitamos revisar, porque ahora nosotros somos hombres piadosos, créalo. Usted es una mujer piadosa. Usted es un hombre piadoso. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene al Señor. Entonces necesitamos mirar, revise. ¿Usted ha pagado las prestaciones sociales a sus colaboradores en su empresa, en su negocio? ¿Usted les ha dado vacaciones? Vamos a hablar de cosas prácticas para poder revisarnos internamente, porque esto es justicia. Las personas están viendo cómo nos conducimos y podemos hablar la palabra, y eso es lo que el Señor desea, pero el Señor quiere que hablemos la palabra expresando la vida de Él en la relación en nuestra casa y con las personas con quienes trabajamos. Entonces, ¿usted le debe algo a alguien? ¿Usted ha liquidado a los colaboradores de su empresa? Liquidado en el sentido de pagar su liquidación que le corresponde al final del año laboral. ¿Usted le ha dado vacaciones? La Biblia dice que también cumplamos con toda justicia y hay leyes establecidas, permitidas por el Señor, que nosotros también necesitamos cumplir. Estos son ejemplos prácticos, hermanos, que necesitamos revisar, porque el Señor nos ama tanto que quiere que haya una transformación real en nuestro interior. Entonces, también hay otro punto importante, ya para ir concluyendo. Recuerde, hermano, no hemos alcanzado esto, estamos en esta carrera, que Dios guarde nuestro corazón. Tenemos muchos errores, pero lo importante es que vayamos a la presencia de Dios. Considere esto delante de Dios. Honre a la persona que Dios le ha puesto en su vida como patrón laboral.
honre a las personas que Dios ha puesto bajo su cuidado en una empresa, porque solamente somos administradores. Si Dios le plació colocarlo usted en un lugar para cuidar de personas a través del suplir en lo laboral, honre a esas personas. Eso es amar a Dios y amar a las personas. Y lo mismo las personas que están trabajando para otras personas, honrar a esa persona a quien le colabora con su trabajo, con su servicio, es honrar también a Dios. Vamos a dejar hasta aquí. Queremos pedirles, hermanos, que en este momento hagamos una oración para que sea el Señor trayendo luz a nuestras vidas y podamos realmente, ese es el punto, hermanos. El punto es recibir discernimiento, sabiduría, para que finalmente con un arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado lleguemos a la presencia de Dios. Señor, venimos delante de ti. Señor, tú conoces nuestro corazón. Conoces a cada hermano en su relación familiar, en su relación laboral. Señor, en toda nuestra vida diaria, en nuestra relación como hermanos. Señor, venimos a ti en esta hora. Trae discernimiento y sabiduría espiritual a nuestras vidas para poder comprender estos principios, si los estamos viviendo o no, y poder entender que necesitamos arrepentirnos delante de ti. Señor, trae mucha luz. No queremos que esta palabra pase por alto. Señor, penetre en nuestro corazón. Nos humillamos delante de ti. Pedimos que tu Espíritu traiga revelación para poder arrepentirnos. Gracias por esta luz. Gracias por los profetas, Señor, que nos han presidido, por la palabra profética que trae salvación a nuestras vidas. Te amamos, Señor. Amén. Jesús es el Señor. Gracias al Señor por esta noche, por su palabra profética. Dios manifestado en carne. Amén. Que el Señor nos lleve a practicar día tras día en nuestro vivir diario. Amén. Hermano, vamos a recibir unos anuncios muy importantes antes de finalizar la transmisión en esta noche. Y queremos recordar mañana sábado, de verdad, hay desde temprano, hay varias reuniones donde el Señor quiere seguir perfeccionándonos y inicia a las 6:30 de la mañana una reunión muy especial. Todo esto para los hermanos que viajan extralocalmente, aquellos que visitan localidades cercanas. Para estos hermanos el Señor los espera mañana a las 6:30 hasta las 7:30 de la mañana. 1 hora de perfeccionamiento, de oración y de orientación para que el Señor siga avanzando en cada localidad que el Señor está visitando. Amén. Entonces, para estos hermanos, mañana 6:30 de la mañana. Amén. Hermano, asimismo también hay un servicio muy especial. Hay un servicio donde Cristo necesita manifestarse día tras día. Y es el servicio del aseo, amén. Hermanos, una oportunidad más para que Cristo se manifieste en nosotros en vida, en amor, en obediencia, en sencillez. Hermano, y el Señor espera mañana desde temprano, a las 6:30 de la mañana, sector B, La Nevada, Bellavista, todos estos hermanos, Garupal, el Señor los espera mañana temprano. 2 hermanos por sector de este sector B, hermano, para que con alegría hagan este servicio del aseo. Amén. Sube el Señor. Hermano, y también, hermano, mañana sábado hay un evento llamado Avanza Joven, Fábrica de Vencedores. Es un evento que se hace globalmente, hermano, donde todos los jóvenes de todos los países están conectados a la palabra profética, donde hay un momento de oración, de alabanza. El Señor va a usar a nuestro hermano Pedro Don para que el evangelio siga avanzando en los jóvenes, sigamos enamorándonos de él. Seamos jóvenes sencillos y prácticos, obedientes a la palabra actual. Y aquí en la localidad de Valledupar va a iniciar a las 7:30 de la mañana. Aquí presencialmente en el local de reunión. Por eso invitamos a los padres que están conectados en estos momentos. Traiga a su hijo, levántelo temprano. Hermano, no pierda esta oportunidad. Va a ser algo muy grande donde el Señor va a seguir ganando más en su hijo. Amén. Hermano, esto va a tener una participación de 3,000 pesos. Ya que al finalizar, tipo 11:30, va a haber una merienda donde vamos a tener un ágape, amén. Entonces va a tener una participación de 3,000 pesos. Lo importante, hermano, es lo que va a ganar su hijo mañana sábado a partir de las 7:30 de la mañana, amén.
Hermano, asimismo también la reunión de niños, como todos los sábados, 4:30 de la tarde por la plataforma de Zoom. Queremos transmitir un encargo muy especial, y esto es para los padres. Esta reunión depende mucho de ustedes, como papá, para que conecte a su niño, para que conecte, hermano, para que ellos disfruten y ganen. Si es necesario que usted esté al lado de él ahí conectado, hágalo. Hermano, el Señor necesita de los niños y necesita también, hermano, de su cuidado. Por eso recordamos, reunión de niños, 4:30 de la tarde. Ya mañana temprano se estará pasando la invitación y asimismo el link para que ellos disfruten de su reunión. Amén. Hermano, la reunión de la mesa del Señor, como todos los domingos, inicia a las 8 de la mañana, el sector A, todos estos, Mareigua, Villa Rosario, San Jorge, todos estos hermanos, el Señor los espera 8 en punto. Si es necesario que esté a las 7:30, 7:45, hágalo, hermano, para que la reunión inicie puntual y inicie con mucha alegría y con mucho fuego. Y el sector B, 10:15 de la mañana hasta el mediodía. Todo esto, los hermanos de La Nevada, Bellavista, Garupal, todos estos hermanos, 1 de mayo, el Señor los espera. La segunda reunión, 10:15 hasta el mediodía. Amén. Señor invita, hermano, primer día de la semana, la fiesta de la fiesta, y el Señor necesita de su presencia. Amén. Hermano, también queremos recordar que este domingo, hermano, en las horas de la tarde va a acontecer algo muy grande, y hermano, y es el establecimiento de la mesa del Señor en San Diego. Hermano, esto necesita llenarnos de regocijo, de alegría, el candelero, hermano, en este pueblo, en San Diego. Y esto, hermano, va a ser en las horas de la tarde el domingo. Ya hay grupos establecidos que van a ir, hermanos, de aquí a la localidad de Valledupar, en algunos vehículos de la iglesia. Usted como la iglesia necesita orar. Ya hay grupos, ya hermanos, que están coordinando este servicio. Ya hay en algunos vehículos, hermanos, estos hermanos necesitan salir de Valledupar a las 3 en punto de la tarde. Ya con el hermano que le tocó su vehículo van a organizar dónde va a ser la salida, sea aquí en el local de reunión, sea en alguna casa del hermano. Hermano, lo importante es que van a ir algunos hermanos y usted como iglesia necesita orar. Esto va a tener una participación para los hermanos que van a visitar San Diego de 10,000 pesos. Estos 10,000 pesos cubre el combustible, hermano, para en amor suplir la gasolina para estos vehículos, y también va a haber una merienda al finalizar esta gran victoria que va a haber en San Diego. Amén. Entonces usted como iglesia necesita ¿qué? Orar por este equipo que va a ir de Valledupar hacia San Diego. Amén. Hermanos, recordamos las ofrendas, los diezmos, las canastas de amor, este ministerio de ofrenda y riquezas materiales, así como el Señor siempre nos perfecciona, así como está el ministerio de la palabra, de los servicios, también está este ministerio. ¿Para qué? Para que el evangelio siga avanzando, Señor siga supliendo todas las necesidades de la obra, porque el evangelio necesita avanzar. Entonces recordamos las ofrendas y los diezmos. Usted puede traerlo el domingo con mucha alegría, y usted también en la semana puede acercarse aquí al local de reunión para que usted deposite en el alfolí los sobres. Amén. Hermano, hay unos pedidos de oración. La familia de nuestro hermano Yuri Vargas, ellos viajan mañana de temprano hacia la ciudad de Bucaramanga. Entonces la familia de nuestro hermano Yuri ruega las oraciones para que el Señor los lleve con bien, pero también los traiga con bien. Amén. Hermano, y así mismo también seguir orando por nuestra hermana Noemí y por nuestra hermana Piedad. Y aquellos todos hermanos que se encuentren en quebranto de salud. Hermano, como iglesia necesitamos seguir orando a favor por la salud de nuestros hermanos y que el Señor siga operando en la vida de ellos. Amén. Jesús es el Señor. Vamos a orar nuevamente dándole las gracias al Señor. Amén. Señor Jesús, Señor, agradecido estamos contigo. Gracias por tu palabra. Señor, llévanos a practicarla. Llévanos a seguir siendo fieles, obedientes. Señor Jesús, tú te quieres seguir manifestando, Señor, en la vida de cada uno. Gracias, Señor. Bendice a todos los hermanos que están en sus casas. Síguenos siendo uno con esta palabra. Jesús es el Señor. Dios los bendiga a todos, amados hermanos. La fe ya se dio en la excelente palabra de Dios. ¿Qué más Él dirá? Pues ya todo lo habló. A quien en Jesús el refugio alcanzó,
No temas, sé fuerte, contigo estoy. Iré a socorrerte, pues tu Dios yo soy. Muy fuerte y bien firme en mí vas a estar, pues mi santa diestra te sustentará. Por aguas profundas yo te haré pasar, mas nunca el dolor te ha de sobrepasar. Pues en tus problemas te bendeciré y cada tristeza santificaré. Y cuando encontrares el cruel aguijón, tan solo mi gracia será tu porción.